ahora sumerjámonos en el flujo en dos dimensiones. ¿Qué podemos decir del flujo en dos dimensiones que lo teníamos como simplemente un punto, que en realidad son muchos puntos? Igual que antes hemos ido agrandando nuestro menú, ahora lo hacemos de la misma manera. Flujo en dos dimensiones involucra hablar de la ecuación de Laplace, involucra hablar de redes de flujo, de soluciones numéricas, de modelos físicos. Entonces vamos a empezar con la ecuación de Laplace y también vamos a hablar de redes de flujo en esta clase. Sumergámonos en dos dimensiones. Para eso vamos a ver qué representan las dos dimensiones. Y ahí, a la izquierda, se tiene un eje X y Y una partícula de agua que se mueve con los componentes X y Y. A eso se refiere el flujo en dos dimensiones. Tres dimensiones que el movimiento de agua tiene componente X, Y y Z. Vemos esa presa y decimos, evidentemente la presa tiene componentes X, Y y Z. Pero una presa así, cuando vemos una sección, en realidad tiene movimiento en dos dimensiones. La idea es la siguiente: si nosotros tomamos una sección ahí y vemos esa sección, sabemos que para esa sección el agua se acumula a un lado y circula de un lado a otro, no importa cómo, pero circula de un lado a otro. Entonces, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, del agua que entre aquí? Hacemos un dibujo y decimos el agua que entra ahí, podríamos esperar que se mueva en ese sentido y llegue ahí al núcleo, que hace que se le dice prácticamente impermeable, y se espera que pase a través de este núcleo de alguna manera, y cuando pase al otro lado caiga por un dren, por decir algo. Y que en este caso llegue hasta esa posición y después siga por un dren, por otro tipo de suelo más grueso ahí. Se esperaría que se mueva así, y esa partícula, cuando la vemos aquí, la vemos moviéndose en ese sentido. En otras palabras, por más de que la presa obviamente sea una estructura en tres dimensiones, nosotros debemos pensar en dos dimensiones. Esa es básicamente la idea. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos nosotros decir? Que la presa Misicuni, que tiene unos 120 metros de alto, que en planta se ve así y en corte se ve así, también involucraría un flujo de ese estilo en dos dimensiones. Esta presa en especial tiene una pantalla de hormigón, pero se supone se ha diseñado por si hay una emergencia y si pasa agua, llega un dren, baje por el dren y luego se mueva por ahí y salga por una alcantarilla y totalmente medida la cantidad de agua. Eso también sucede. Si no hubiese el dren y no hubiese la pantalla, entonces estaríamos hablando de que el agua, por decir algo, se movería en esa situación. Más agua en la parte de abajo de la presa es más peligroso. Pero ahora solo vamos a ver el agua, nada más, no nos preocupamos de otros detalles. Vamos a ver cómo es ese movimiento. Pero el día de hoy, en esta primera parte de la clase, estamos diciendo que el flujo es en dos dimensiones. Esa presa, durante la construcción, lucía así. ¿Qué involucra esto? Involucra la parte posterior en construcción. Aquí la alcantarilla que les decía que recibe toda la cantidad de agua que se meta ahí y se la mide, por un lado. Por otro lado, cómo lucía la presa durante la construcción, esta es la parte posterior. Aquí el dren que les he hablado a la mitad y un suelo a un lado, un suelo al otro lado en un proceso de compactación. Lo propio del otro estribo, cuando se saca la foto del estribo derecho, se ve lo propio y se nota que el dren es un material más grueso que los otros materiales. Eso es todo. Y concluida la presa, ahí está la pantalla de hormigón, aquí está la parte del enrocado y debajo todo un terraplén de suelo. ¿Para qué? Para sostener la pantalla. De tal manera que cuando llegue el agua sea la pantalla la que impida que pase más agua. Pero si hay una emergencia en esta presa, es que dentro tiene un sistema para que se mueva el agua adecuadamente. ¿Cuál es ese sistema? Se llega hasta ahí el agua, este es de tren, pero la idea es que en este terraplén puede circular el agua. Y es obvio también que podría circular por debajo. En esta presa y abajo hay roca, pero el concepto en un suelo podría suceder lo mismo, circular por abajo o circular por el terraplén. Y eso es dos dimensiones, y por eso queremos ver cómo hacer el cálculo de dos dimensiones. ¿Qué tenemos aquí? Un esquema de flujo en dos dimensiones. Hay una presa de concreto que he hecho y que es larga, eso es importante, ¿no? Es larga. Si fuese corta, obligado tiene que darse las tres dimensiones. Pero si es larga, como acabamos de ver, el flujo puede correr en forma paralela de un plano a otro. Entonces aquí yo tengo una cierta altura de agua, ahí tengo una cierta otra altura de agua, y se tiene que meter en el suelo de un lado a otro por la diferencia de alturas. Como es una presa larga, a eso se llama flujo en dos dimensiones. Y a este otro lado, ¿qué es lo que tengo? Evidentemente lo propio, he hecho una excavación, una zanja larga, y eso ha ocasionado que haya agua a un lado y en medio de la zanja el agua sea menor, diferencia de alturas, entonces el agua se mete al suelo y sale del otro lado, y están las dos dimensiones.
Por lo que he venido hablando, está un terraplén y se llena de agua la presa y empieza a circular al otro lado. Primera idea, solo en este dibujo, de los tres que hay ahí, solo en ese dibujo puedo ver una línea freática. En otras palabras, solo en este dibujo hay una cierta posición del agua, que la resalto, donde el nivel de agua, la altura, la presión, es la atmosférica, y ese es el nivel freático. Entonces, en este caso, en el que yo tengo el nivel freático definido y aparece como parte de los límites del flujo, solo en ese caso puedo yo decir que tengo un flujo no confinado. En otras palabras, yo digo en este caso de la línea freática, se llama flujo en dos dimensiones no confinado o abierto. Y los otros casos que no muestran esa línea freática representan otra situación. Aquí el agua circula de un lado a otro, aquí también, así como se ve, y en ese caso el flujo es confinado o cerrado, así se llama. Entonces, primera idea, en el flujo confinado o cerrado, es que no hay línea freática, y en el flujo no confinado o abierto hay la línea freática, por eso aparece, y ambos son flujo en dos dimensiones, pero primero necesito hacer esa distinción para luego hacer los cálculos necesarios. Con eso dicho, entremos a la ecuación de Laplace. Tomemos uno de estos casos. Y ya hemos entendido que el flujo se da en dos dimensiones, porque el agua se mueve en este sentido y cada vez tiene dos componentes. ¿Dónde nosotros vemos las componentes aquí? Decimos, no importa la posición, tiene una velocidad de movimiento con una componente en el eje Z y en el eje X. En este caso, el eje Z es el vertical, el eje X es el horizontal, y como esta presa es lo suficientemente ancha, se mueve en dos dimensiones. Eso me ha quedado muy, muy claro. Perfecto. Entonces, con eso dicho, entiendo que son dos dimensiones, y Laplace dice, voy a tomar un elemento donde yo sé que el agua llega con una velocidad en X y con una velocidad en Z, eso se refiere en dos dimensiones. Y yo sé que esa velocidad del otro lado entra y sale y tiene un cambio. Es la misma anterior más un diferencial. La anterior es la misma más un diferencial. Eso no quiere decir que a veces no sea constante, es así. Y cuando se aplican las siguientes hipótesis, la ley de Darcy es válida, porque esta es una dimensión, esta es otra dimensión, en esta ley de Darcy, en esta también. El suelo está completamente saturado. El tamaño de la fracción de suelo se mantiene constante. El suelo es homogéneo isótropo o isotrópico. Entonces Laplace llega a esta ecuación. Al ser isotrópico, Kx es igual a Kz. Entonces en el fondo tengo que quitar esto y decir Kx, Kz son iguales, entonces no entra en esta ecuación, porque es isótropo en primera instancia. Y de ahí viene que dice ecuación de Laplace, así como vimos la ecuación de Darcy, que la segunda derivada de la altura total en un punto, o sea, en función de x, más la segunda derivada de la altura total en z es 0. ¿Dónde está ese punto? Es cualquiera aquí, cualquiera. Entonces digo, ese punto, por ejemplo, era 1 de y. Entonces, para ese punto que tiene una posición xz, resulta que la altura total en ese punto responde a esa ecuación. En los ejercicios de una dirección, tomábamos nosotros consideraciones y lo primero que hemos calculado son las alturas totales en diferentes puntos. Esto es exactamente lo mismo, pero va más allá de la ley de Darcy, la ecuación de Laplace, y como pueden ver, una vez más resaltamos, la altura total que aparece aquí y aparece ahí, se calcula con esa ecuación, y eso nos va a permitir calcular todo, pero ahora en dos dimensiones. Entonces es cuestión de integrar esa ecuación. Pero ahí viene el asunto de integrarla, no es tan simple, necesitamos soluciones especiales para esta ecuación, no es tan simple como uno la ve, pero como hemos llevado ecuaciones diferenciales, entendemos que a veces se complica y necesitamos soluciones especiales. De ahí viene la idea de que hay soluciones gráficas, soluciones numéricas y modelos físicos a esta ecuación. Y ese es el capítulo a partir de ahora, ver las soluciones gráficas, las numéricas y los modelos físicos a esa ecuación que determina el movimiento en dos dimensiones. Empecemos con las soluciones gráficas. Ahí se tiene ejemplos de soluciones gráficas. Se llaman las redes de flujo. Este es un flujo no confinado o abierto, este es un flujo confinado. Y ahí aparecen una serie de líneas, aquí otras líneas, y esta es una solución gráfica a la ecuación de Laplace. Ya vamos a entender, pero esas son soluciones gráficas que dan la altura total en diferentes puntos. Entonces, después de entender la ecuación de Laplace, veamos las redes de
flujo. Empecemos con el flujo cerrado para no tener que mencionar la línea freática y definamos qué es una red de flujo. Ven ustedes ahí la pantalla y pueden ver claramente que la red de flujo está definida. Digo, este dibujo es una red de flujo, pero hay que entenderla con calma. Entonces veamos paso a paso cómo hemos hecho esa red de flujo. Primer punto, el suelo es este de acá. Miren ustedes, en todo este sector hay un suelo. Tiene un coeficiente de conductividad hidráulica. Muy especialmente, aquí abajo hay un otro estrato de suelo, ese de ahí, y en ese suelo de ahí abajo lo que se tiene es muy baja permeabilidad. Por ahí no circula el agua por la permeabilidad como hemos visto en una dimensión. Y construimos una taguilla, así se le llama, una tabla estaca, una pantalla. Como no importa el día de hoy, solo construimos esto. Y hacemos que la situación cambie. Miren, aquí hay un cierto nivel de agua y debido a nuestra pantalla que es larga, muy larga, saliendo de la pantalla y entrando, pero que llega hasta una parte del suelo y hace que haya un cierto nivel aquí. Entonces, primera idea, hay dos niveles de agua, por lo tanto, aquí entre este nivel y este nivel hay un valor de delta, que es diferencia de altura total. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que inmediatamente, porque hay una diferencia de alturas en el agua tiende a ir de izquierda a derecha. Y no va a pasar por la pantalla, sino que pasa por el suelo por debajo. Entonces ahí está la primera idea. Y nosotros decimos, vamos a hacerle seguimiento a una partícula. Y vamos a decir, esta partícula, cómo se mueve en dos dimensiones, porque aquí se está dando el flujo en dos dimensiones. Y hacemos el gráfico muy claro y decimos, esa partícula, y disculpen el mouse, no puede ir encima, pero entendemos lo que representa, va, entra y sale al otro lado. Se metió al suelo el agua y sale al otro lado. Esta línea es especial, tiene un nombre especial. Esta de ahí se llama una línea de flujo y nos queda claro qué representa. Línea de flujo. ¿Cuántas de esas pueden haber? Muchísimas. Si yo considero una partícula ahí, puedo dibujar una línea de flujo. Si considero otra partícula ahí, otra línea de flujo, otra ahí, y incluso una pegada a esta, ¿verdad? Podría pegado a la pantalla decir, el agua se mete y va a haber una partícula que baje a lo largo de la pantalla, se meta al otro lado y suba. Ahí esa también es una línea de flujo. ¿Cuántas hay dibujadas? Vamos a ver con calma eso en un momento, pero entiendo que es una línea de flujo. Voy a pensar otra de allá, muy lejos, que se mete el agua y llega hasta el fondo aquí y va por el contacto entre el suelo permeable y el suelo menos permeable, no se mete al impermeable, y sigue esa trayectoria, y en el parte que yo estoy dibujando se vuelve una línea horizontal. Ha entrado a la izquierda, ha salido a la derecha, porque hay movimiento de izquierda a derecha, y hay una línea de flujo ahí. ¿Cuáles son los extremos? Primero, esta línea, esta, ¿y cuál es el otro? Esta otra de acá, y entre medio, muchas otras. Ahí hay un dibujo de una línea de flujo. Entonces, entendido que es una línea de flujo, ya he entendido mucho de la solución gráfica de Laplace. Agarro y digo, ahora, ¿qué va a suceder con las alturas totales? Entiendo que en esta línea que he dibujado, ahí hay una altura total, y conforme va moviéndose el agua por ahí, la altura total va disminuyendo, hasta que llega aquí y ha perdido un detalle, una nueva altura total. Entiendo que cualquier partícula que ingrese a este suelo en este dibujo tiene una altura total inicial. Si yo tomo este de acá, podría tomar cualquier otro como un nivel de referencia. Entiendo que cualquier partícula me va a dar una altura inicial. Aquí, h inicial, y va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque el nivel es el mismo. Si yo pongo un piezómetro, aquí al final, el piezómetro lo pongo ahí, el nivel de agua se eleva hasta ahí, más la elevación, sé que esa es la altura. Y al otro lado yo puedo ver que toda partícula aquí sobre la que salga también me va a dar la misma altura. Esa es la altura final. Y la pérdida entre el inicial y el final es delta H. Toda partícula en este sistema va a entrar así. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, esta partícula ha entrado aquí, la veo, de ahí entra y pierde una cantidad de energía y me sitúo ahí. Y digo, ahora resulta que estoy en este punto, pongo un piezómetro, y el piezómetro ya no puede marcar esa misma altura porque ya ha habido pérdida. Y digo, por ejemplo, llega ahí. Y va perdiendo hasta que pierde el delta H. Ahora tomo otros puntos, pongo piezómetros en otros puntos, por ejemplo, ahí, o pongo acá,
etcétera. Entonces ahí observo que hay ciertos puntos que tienen que tener la misma altura. ¿Por qué? Porque todos parten del mismo y llegan al mismo. Entonces en algún punto mantienen la misma altura. Y ahora digo, voy a unir esos puntos. Este tiene la misma altura total. Este es la misma altura total. Ese. Y estos son puntos que tienen la misma altura total. Y uno. Y al unir esos puntos, lo que tengo es una línea equipotencial. Excelente. Entonces, ¿qué es una línea equipotencial? El lugar donde la altura total es la misma cuando el flujo se da en dos dimensiones. Nada más. Esa es una línea equipotencial. Entonces existen líneas de flujo y existen líneas equipotenciales. Ahora miren el dibujo, el que era el dibujo inicial. ¿Cuántas líneas de flujo tenía dibujadas? Algunas implícitas y otras directamente. Digo, la primera implícita era esta 1, luego una 2, una 3, esta 4 y esta 5. ¿Verdad? Esas estaban dibujadas antes. ¿Y cuántas equipotenciales estaban dibujadas? Estaba dibujada esta primera 1, la misma altura total, luego esta 2, luego esta 3, también esta 4, después esta 5, esta 6, esta que es la 7, aquí está la 8 y después la 9. Habían 9 líneas equipotenciales. Y estaban dibujadas de tal manera que cada vez, y eso tengo que ver aquí a la derecha, de tal manera que se podía inscribir un círculo. Y además se cruzaban a 90 grados. No eran cualquier línea de flujo. Las que yo he dibujado celestes aquí, con esta única que dibujó equipotencial, no se cruza así como está aquí. No puedo escribir círculos. Entre esta y esta no hay ningún círculo hay. Pero, considerando todas las que ya estaban dibujadas, entonces miro aquí y digo, me hace recuerdo a esto. Miro acá, me hace recuerdo a eso. Miro acá, me hace recuerdo. No digo que sea perfecto. Pero en todos los elementos acá, con estas completas, se puede hacer esto. Entonces ahí viene la definición de red de flujo. Definición, la red de flujo es la combinación de líneas de flujo y líneas equipotenciales, líneas de flujo y líneas equipotenciales que se cruzan a 90 grados y puede inscribirse un círculo. También se dice forman elementos cuadrados. Entonces la red de flujo es la que estaba dibujada antes. ¿Cuántas líneas de flujo? Como les mencioné hace un momento, 5. ¿Cuántas equipotenciales? 9. Y esa combinación es la que es la solución gráfica a la ecuación de Laplace. En este caso hay una presa, ya no es una talla, es una pequeña presa de concreto. El suelo está aquí abajo. Igual hay una altura inicial, que aquí dice altura 1 con respecto a un nivel de referencia, y termina en otro nivel. Y esa diferencia de alturas, que aquí está con mayúscula, no importa, ocasiona que el agua se meta de aquí y vaya por acá, en este sistema. Y cuento y digo cuántas líneas de flujo pueden haber. Entonces digo, la primera está asociada, como siempre, con ir alrededor de la misma estructura. La segunda está dibujada aquí, esa es la 2, aquí está la 3, esta es la 4, esta es la 5, y yo sé que la última implícita está allá. Hay 6 líneas de flujo. Y adicionalmente veo las equipotenciales, y las cuento, y aquí ya estaban numeradas. Digo, esta es la equipotencial 1, luego esta es la equipotencial 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y esta es la 18. Y veo los elementos, y si bien entiendo que no son perfectos, sobre todo aquí, pero digo, entiendo la idea de que ahí hay elementos cuadrados. Por lo tanto, esta es una red de flujo con 5 líneas de flujo y con 18 líneas equipotenciales. Y por supuesto que, debido a que son otras alturas, otras longitudes, va a ser diferente a la red de flujo anterior. Esta es específica para este caso. ¿Qué otra cosa tiene esta línea, esta red de flujo? Definición. Yo veo que entre la línea 3 y 4 podría fácilmente dibujar lo siguiente. Esta es una línea de flujo, la puedo ver claramente, está dibujada allí, del otro lado. Y la otra es esta línea de flujo, la puedo ver, está dibujada, ahora solo la estoy resaltando, no dibujando. Y puedo ver que hay agua, no es que circula a lo largo de esos bordes, ¿no? Que circula por medio ahí. Entonces se define, y esa es la idea, se define a ese como un canal de flujo. Entonces digo, ese de ahí es un canal de flujo. Definición. ¿Cuántos canales de flujo se han dibujado aquí? Podemos ver y decir, este es 1, este es 2, este es 3, 4, 5. Hay 5 canales de flujo.
Y nosotros en este capítulo vamos a poner que los canales de flujo los representamos como n sub s. Y cada red de flujo va a tener un número de canales de flujo. En este caso, dibujados para que cumplan las condiciones, son 5 canales de flujo. Muy bien, ahora por otro lado yo miro acá y digo, hay 18 líneas equipotenciales y yo sé que de cada línea a cada línea hay una caída de potencial. Dibujo algo y pongo, por ejemplo, entre esta línea 2 y 3, digo, hay un cambio de la altura potencial. Y también yo sé que entre la línea 10 y 12 hay otro cambio de potencial, ¿no? Que es muy claro. Aquí yo veo entre esta línea y esa de ahí, también hay un cambio, hay una caída de potencial. La clave es que aquí se ha hecho un dibujo que me muestra que la caída entre 2 y 3 es la misma caída que entre 10 y 11. El hecho de haber dibujado elementos cuadrados ocasiona aquello. Entonces ahora estoy aclarando aquello de la definición de red de flujo. Estoy aclarando que no hay confusión alguna, que las caídas, los cambios son los mismos. Si yo estuviese tomando este punto y ese punto, ahí también hay una caída. Y la caída es la misma, esta es más obvia porque son las mismas equipotenciales. Y aquí yo miro que hay otra caída aquí. Bueno, ahora por haber dibujado la red de esta manera, la caída es la misma. Y yo puedo ir a otro punto, por ejemplo, de ahí a ahí. La clave es que está entre dos equipotenciales. Ahí también hay una caída de potencial. Entonces nosotros vamos a contar, y como dice aquí, el número de caídas de potencial y le vamos a llamar ND, número de caídas de potencial. Y decimos, no son las líneas equipotenciales, son caídas. Entonces esta era la primera equipotencial, todas las alturas iguales. Esta es la segunda, entonces aquí hay una primera caída. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 caídas. Entonces no son líneas equipotenciales, son 17 caídas que tiene este dibujo, esta red de flujo. Si cambiara las dimensiones, podrían haber 5 canales de flujo y 15 caídas, porque ya es otra geometría. O podría haber 5 canales de flujo y 32 caídas de potencial, dependiendo del dibujo. Este número no está condicionado, solo se da una vez que uno hace una red de flujo. Pero una red de flujo bien dibujada tiene un cierto número de canales de flujo y un cierto número de caídas. Y cada caída representa ir de un cierto potencial a otro potencial. Y el mismo cuando se hace eso por cómo hemos dibujado la red de flujo. Entonces podríamos decir nosotros cuál es el valor de delta H, la caída en cada uno de estos puntos. Podríamos, ¿verdad? Podríamos decir cada caída, no es nada más que el delta H total, que siempre he puesto así, aquí está así, pero puedo yo decir el delta H es ese con una minúscula, se refiere al delta H total, dividido entre el número de caídas, me va a dar la caída entre equipotencial y equipotencial, cada caída. En este dibujo eran 17, imagínense que estos de acá sean 17 metros. 17 entre 17, 1 metro. Eso quiere decir que cada vez que salta de una línea a otra, una caída, cae 1 metro. Y luego en la otra cae otro metro, y luego en la otra otro metro, y así sucesivamente hasta que llega al otro lado, ha perdido los 17 metros totales. De ahí viene la idea de que cada caída sea la diferencia de alturas totales entre el número de caídas de equipotencial. Y lo que les decía hace un momento. Ahora, ¿cuántos canales de flujo deben dibujarse para que funcione bien? Los que uno quiera y los con los que se sienta cómodo. Podría alguien decir, este es un buen dibujo, estoy cómodo, pero otro podría decir, a mí me gustaría que haya 10 canales. Si hace bien el dibujo, y asumimos que este también está bien, el rato que haya 10 canales le van a salir 34 caídas. La relación va a ser la misma, solo que va a estar más ceñido. Entonces la idea no es que aquí tiene que haber un número de canales, sino que al dibujar sale un número de canales y un número de caídas. A un alumno, como les decía, le puede salir 5 y a otro 10. Y por lo tanto le saldría 17 y 34. Pero es claro que podría variar un poquito. A alguno le puede salir aquí 5 y aquí 18. ¿No? Eso queda muy, muy claro y es prácticamente lo mismo y ha hecho un buen dibujo. La clave en estos dibujos es respetar el concepto de dónde a dónde se mueve el agua, de que debo yo dibujar ciertos canales de flujo. Basta de 3 a 5 canales de flujo y eso me va a dar buena precisión. Debo dibujar el resto de los elementos donde pueden inscribirse círculos y cuando se intersecten equipotenciales con líneas de flujo debe haber 90 grados.
Si cumplo con eso, no me preocupo. El docente no dice, yo he dibujado 5 sobre 17, tú 5 sobre 18 has hecho mal. No, simplemente es un buen dibujo. ¿Y cuántos canales? Si uno hace entre 3 y 5 tiene la suficiente precisión. La clave es entender cómo se hacen estas redes de flujo y qué significan los canales de flujo, las equipotenciales, las líneas de flujo, el número de caídas y cada caída que representa del total. Entonces, entendido todo eso, tomamos un elemento. Este es un elemento donde pasa el caudal y tenemos dos líneas de flujo, por lo tanto, este es un canal de flujo. En un canal de flujo circula un cierto caudal. Y estamos tomando dos equipotenciales, estas de acá. Esta una y esta otra. Entonces, es un solo elemento. Y decimos el agua se mueve de un lado a otro. Y tomamos un punto de movimiento. Y decimos el agua va a moverse desde este punto y va a llegar a este otro punto. Dos equipotenciales, por lo tanto, entre esos dos puntos hay una pérdida de energía. Y dibujo entre esos dos puntos que estoy tomando hay una pérdida de energía. Y ya veo que como son dos equipotenciales, conozco cuál es esa pérdida. No importa cuáles sean, es lo que expliqué hace un momento, de la diferencia de altura total dividido entre el número de caídas de potencial. Y además yo sé que sigue cierta longitud. Para hacer ese recorrido en una dimensión, la vamos a decir esta dimensión, ha recorrido un delta B. Y la distancia que hay aquí es delta S. Muy bien, entonces digo, la relación en una dirección, porque he vuelto aquí una dirección para ese caso, es la ecuación de Darcy. Y si pongo la ecuación de, o la ley de Darcy, V es igual a K por I. Entonces anoto aquí que se aplica en esa dirección que V es igual a K por I. K, medio uniforme, isótopo. Y yo sé que eso es K multiplicado por I, y el I es el delta H que hay entre estos dos. Ese es este, ya lo he dibujado. K por delta H dividido entre ND, esa es la diferencia de alturas totales entre esos dos puntos, y dividido entre la longitud de esos dos puntos, y ese he dicho que es delta V. Entonces me sale que la velocidad con la que se mueve I es K por I. I es el delta H total en el sistema sobre ND, la diferencia entre esos puntos sobre delta V. Y ahora yo agarro y digo, ¿cuál será el caudal que circula por ahí? El caudal va a ser velocidad por el área. La velocidad ya la he escrito allá arriba. Es K multiplicado por delta H dividido entre ND y dividido entre delta V. Y multiplico, ¿por qué? Multiplico por el área. Y el área es delta S, porque eso dije, delta S, por 1. ¿Pueden ver dónde está el 1? ¿Se acuerdan que he dicho, puede haber una presa muy larga? Nosotros estamos tomando en dos dimensiones. Entonces el 1 es el ancho de la presa, pero yo no conozco el ancho de la presa o de lo que sea. Puede ser 100 metros, 150. Lo que sí puedo decir es, voy a hallar el caudal por un ancho unitario. Sale de la pizarra ese ancho unitario, de la pantalla. Entonces ahí está todo. Digo, si eso es así, yo sé, porque mi elemento es cuadrado, que delta B es delta S. Entonces el caudal que circula, sin ver lo que está escrito ahí, el caudal que circula por esa línea de flujo, no es nada más que el valor de K multiplicado por delta H dividido entre ND. Y ahora yo quiero no el caudal en un canal de flujo, quiero en todos los canales de flujo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y decir, en todas las redes de flujo, el caudal va a ser este Q multiplicado por el número de canales de flujo. Si hay 5 canales, este que circula por 1 multiplicado por 5. Y de ahí viene que este caudal, que normalmente lo hemos puesto así con la letra Q, sea K por NF sobre ND por delta H. Y este delta H normalmente hemos puesto delta H minúscula. Y el menos viene de la idea de que aquí el delta H era el inicial menos el final. Porque para hacer el gradiente hidráulico he puesto delta H. Entonces era este menos este. Pero ahora que es una ecuación y pongo el delta H, el delta en esencia, en concepto, es el final menos el inicial, y de ahí que venga el menos para que sea el inicial sobre el final, y el caudal que circula por una red de flujo termina siendo K por NF sobre delta por delta H. Entonces, de esa manera uno puede calcular el caudal en dos dimensiones. Si vuelvo atrás, en este caso, digo, había 5 canales.
había 17 caídas. Y este delta H es conocido, por lo tanto, el caudal es K por NF sobre ND, 5 sobre 17 por el delta H conocido. Les dije, ¿qué pasa si pongo 17? Entonces el caudal va a ser igual en ese caso a 5 multiplicado por K. ¿Cómo hacer el cálculo de la altura? Entonces volvemos a nuestro dibujo y decimos, voy a yo pensar en un punto. Voy a pensar en este punto, solo como ejemplo. Ese tiene una altura, está definida, ¿verdad? La altura inicial. Si tomamos el nivel de referencia aquí, decimos ese de ahí es el nivel de referencia, es muy, muy simple. Digo, el nivel de referencia termina siendo, es ese, y la altura total va de aquí hasta ese nivel. Conozco la altura inicial. Ahora yo sé que esta partícula dibujada tiene que seguir esta trayectoria, llega al otro lado, y al otro lado tiene una nueva altura. Se pierde un delta H. Ese delta H, si bien el texto tiene claramente un delta H mayúscula, por todo lo que he venido usando, mejor pienso y digo, este es el delta H de siempre, la diferencia de alturas totales, delta H. Y en este caso, yo ya marco y digo, ¿qué otras cosas conozco? Conozco el número de caídas de potencia, conozco el número de canales de flujo, conozco ya el caudal, y me pregunto, ¿cuáles serán las alturas en otras posiciones? Entonces digo, a ver, ha entrado el agua al suelo, el que estoy analizando, con una altura, y cuando llega aquí pierde energía, y luego pierde y pierde más, y así sucesivamente, hasta que pierde todo el delta H. Entonces se entiende que la altura que haya a lo largo de la trayectoria va a ser la inicial menos una fracción de esto. Y digo, me voy a imaginar cuánto ha perdido de este punto a este otro. Entonces marco el otro punto, y digo, del punto inicial ahí, ¿cuál es la pérdida? Yo digo que yo conozco esa pérdida. La pérdida tiene que ver con el delta H sobre el ND. Ahí hemos hecho esa definición hace un momento. Y si avanzara esto más, pues es lo mismo. Y si avanzo esto más, es lo mismo. Entonces yo digo, qué interesante. No importa, voy a imaginarme que ahora estoy en el punto que involucra aquí este 10. Entonces me es fácil entender que cualquier altura es la inicial menos una fracción del delta H. ¿Qué fracción? El número de caídas sobre ND. O en otras palabras, si ustedes quieren, delta H sobre ND es una caída. Aquí hay 2, entonces por el 2. Aquí hay 3 por el 3 y así sucesivamente. Eso es lo que dice esa ecuación. Una fracción del delta H dependiendo dónde esté. Entonces, si estamos aquí, ¿cuántas caídas? No cuántas equipotenciales, ¿cuántas caídas? Está contado 1, 2, 3, 4, 10. Entonces aquí pongo 10, aquí pongo 17, la altura inicial menos 10 sobre 17 del delta H. Esa es la manera en la que yo puedo calcular alturas totales. Y si es que estoy en otro punto, por decir ahí algo, llego a otro punto y el otro punto es ese de ahí, entonces digo, es muy fácil, 14 sobre 17 del delta H. Y si marco otro punto y digo, bueno, ahora yo quiero un punto aquí que no está en mi dibujo en nada, está a la mitad entre 11 y 12. Entonces, ¿qué podrían ustedes? Fácil, 11.5 dividido entre 17. Y si ven otro punto y dicen, a ver, yo quiero un cálculo aquí para un punto ahí. Entonces ese punto, no sé, podría ser, por ejemplo, 2.2 sobre 17. Esa es la manera en la que uno calcula alturas totales a lo largo de cualquier red de flujo. Y si conoce la altura total y sabe la elevación de cada punto, es obvio que yo sé por la geometría, por eso podría hacer un dibujo, donde por ejemplo está el punto C, a qué altura. O si tomo cualquiera de estos otros puntos, sé la altura. Es cuestión de geometría, ¿verdad? Entonces agarro y digo, la altura total que conozco menos la elevación es la altura piezométrica, es definición de altura piezométrica. Y si conozco la altura piezométrica, conozco la presión de poros. Esa es la manera en la que calculo presión de poros. Puede haber este caso de flujo confinado o este caso de flujo abierto. Si el flujo es confinado, yo entiendo que el nivel de agua aquí y aquí condicionan a que el agua vaya en ese sentido. Pero ¿con qué límites? Aquí dice los bordes impermeables son los límites, la presa y la otra. Entonces me es fácil entender que va en ese sentido y ahí debo a mano dibujar una red de flujo. Los límites en flujo abierto pueden ser este de acá, el nivel de agua allí, y el agua circula así, formando una línea freática, o esta otra, si hay otras condiciones, un drain, el agua circula así. La clave es que el agua entra de un lado a otro y en flujo abierto la línea freática resulta el borde impermeable aparte de lo de abajo y ahí tenemos que hacer la red de flujo.
Y eso es lo que está en su texto. Dice, imaginen el caso de arriba, flujo confinado, o el de abajo cuando ya ha determinado la línea freática. Miren, este es otro filtro diferente a este y este, por eso varía la línea. Pero en todo caso el procedimiento es dibujar a mano lo que a uno le parezca bien en cuanto a las líneas de flujo y luego dibujar lo que a uno le parezca bien de las equipotenciales, cumpliendo con las condiciones. De ahí sale la red de flujo a mano. Pueden haber muchas redes de flujo. Veamos en grande la primera. ¿Qué ha sucedido ahí? Ahí se ha hecho una excavación y el agua circula de izquierda a derecha. Y ponemos una línea aquí, decimos es lo mismo a la izquierda y a la derecha, entonces me puedo olvidar. Y todo lo que dibuja a la izquierda, copio a la derecha y tengo una red de flujo. Puedo yo tener un caso de ese estilo y sé que el agua va de ahí a allí, entonces dibujo las líneas de flujo equipotenciales y eso representa lo que hemos hablado. ¿Puede inclinarse esto? Sí, evidentemente, y podemos hacer una red de flujo con las condiciones dichas. El hecho es que en general para cualquier caso yo puedo dibujar la red de flujo y para cualquier caso he aprendido a hallar el caudal y a hallar las presiones. Por eso en su texto aparece el problema 411 y dice, empiece con lo simple, empiece con esta línea o ataguía y termina haciendo una red de flujo y por favor denme las presiones en A y en B. ¿Y qué hay que hacer? Determinar el borde impermeable, de dónde a dónde va el agua, por lo tanto las líneas de flujo, luego las equipotenciales y así hacer los cálculos necesarios. Y luego dice, ahora en el 412, en estas condiciones, lo propio, con algo inclinado, hago un dibujo a mano y después determine la presión en A, B y C. Entonces vea los bordes impermeables, luego las líneas de flujo, las equipotenciales y calcule las presiones en A, B y C. Son problemas resueltos y ya sabemos para redes de flujo, definición y construcción, medición del caudal, medición de la presión, determinación de la línea freática.